Bendiciones, amada iglesia, el Señor les guarde. Les habla su servidora Rosimar. Quiero compartir contigo una hermosa palabra titulada ¿Cómo recibir nueva fuerza? Pero antes de comenzar con este tema, vamos a interceder. Conéctate conmigo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, intercedo, Padre, para que seas tú, Señor, ministrándonos, Señor, a través de tu palabra, que seas tú dirigiéndonos, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote, Padre, con poder y gloria, Señor. Ministra a tu pueblo, Señor. Utilízame como instrumento en tus manos, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, abre los cielos, Señor, sobre el cual es invocado tu nombre, Señor, y renueva la fuerza de cada siervo, de cada sierva, Señor. Establece tu reino, Señor, en sus vidas y podamos ser llenos de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a mis padres espirituales. Bendice, Señor, a cada siervo, Señor tuyo, Padre de la gloria, y guárdalos como la niña de tus ojos. Ahora bien, hermanos, continuamos desarrollando este tema que es bien interesante. ¿Cómo recibir nueva fuerza? Durante todo este tiempo, todas estas situaciones que se nos están presentando, que se nos presentan día a día, de cómo enfrentarlas. Situaciones como en las finanzas, en la salud, en la salvación de un familiar, en el matrimonio, aún en el crecimiento espiritual de cada persona. Todas estas cosas hacen y permiten que vengan aflicciones, siempre y cuando si nosotros no estamos firmes en lo que es la palabra del Señor, en lo que es la oración, vienen las aflicciones, viene el desánimo, hasta hacer que nuestra fe se debilite, poniendo a prueba en realidad quiénes somos y en quién hemos creído. Y estas son estrategias del enemigo que él busca para que nosotros dejemos de avanzar y no logremos el propósito por el cual fuimos creados. En esta mañana déjame decirte que en Juan 16:33 dice: estas cosas he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor hablándole a sus discípulos que en el mundo íbamos a tener situaciones difíciles, pero que Él había vencido al mundo. Que tengamos paz porque Él había vencido al mundo. Queda de nuestra parte creer que Él tiene dominio y control de todas las cosas. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros vencemos nuestras pruebas, nuestras situaciones, es creyendo, sumergiéndonos en la presencia de Dios, clamándole al Padre, como dice Mateo 7:7-8, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es aquí donde nosotros, como hijos del Señor, debemos humillarnos bajo su mano poderosa. Y es una de las cosas que está esperando el Señor, que le busquemos, que reconozcamos que sin Dios no somos nada y que fuera de Él no hay nada. Sí, es cierto, nuestras fuerzas se debilitan, porque muchas veces dejamos de creer que lo que para mí es imposible, para Dios es posible. Entonces quitamos la mirada de Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, y la colocamos en el problema, en la situación, en la escasez, la enfermedad, el pecado, entre otras cosas. Y nos desenfocamos y ponemos la mirada en eso. Y se nos olvida en quién hemos creído y qué es lo que quiere Dios con nosotros. Déjame contarte un pequeño testimonio que me pasó durante mi embarazo de mi precioso hijo Jesús David, que a pesar de que yo oraba, yo que me metía con el Señor, intercedía y le pedía al Señor que tomara el control de su nacimiento y que no le faltara absolutamente nada, hubo un tiempo donde entré en desesperación debido a que cada día las cosas como que se iban complicando más con la situación que nosotros o que estamos viviendo con esta situación de pandemia en nuestro país.
en cuanto a las finanzas, te hablo en cuanto a las finanzas. Hasta que tuve un sueño donde el Señor utilizó a mis padres espirituales y los veía intercediendo por mí. Y recuerdo que vi a mami Luisa colocándome las manos en mi vientre y decía, ella orando, que nada le iba a faltar, que se lo entregara al Señor, que ese bebé se lo entregara al Señor. Wow, eso para mí impactó mi vida. Eso me impactó porque, vuelvo y repito, hay momentos en que nosotros nos desesperamos, hay momentos en que nosotros, a pesar de que podamos estar orando, nos debilitamos, nuestra fe se debilita. Y esto muchas veces pasa porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas y resulta que no es así. Y yo tuve ese sueño y en lo que despierto del sueño, yo digo, Señor, tremendo. Ahí cambió mi semblante, cambió la forma de ver la situación, porque me había enfocado en la situación. Y resulta que no era así, no debí enfocarme en la situación, no debí enfocarme en el problema, en lo que me faltaba, sino que tenía que enfocarme en el Dios en quien yo había creído, en el Dios que provee, en el Dios que da. Porque si yo le busco, yo tengo la certeza de que voy a recibir conforme a su voluntad. Y eso cambió mi manera de ver la situación. Y cada vez que el enemigo quería decirme que no tengo esto, te falta aquello, yo oraba mucho más con intensidad y empezaba a declarar la palabra. Para la gloria de Dios, Dios proveyó todo lo que yo necesitaba en ese momento y aún sigue proveyéndole, porque Dios es fiel y no miente. Eso es lo que está esperándonos el Señor de nosotros, que nosotros nos humillemos delante de su presencia y le reconozcamos. Muchas veces queremos limitar a Dios y hacerlo a un lado, creyendo que en nuestra fuerza nosotros logramos las cosas. Pues déjame decirte que no es así. Sin Él nada podemos hacer. Ahora, amados hermanos, ¿cómo nosotros renovamos esa fuerza? ¿Cómo nosotros avivamos o permitimos que el Señor levante nuestra fuerza? Primero es humillándote, es volver a la oración, pero no una oración por hacerla, sino una oración creyéndola en el fondo de tu corazón. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 107:28, dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Dios no miente. Si nosotros nos sumergimos y le pedimos al Señor cómo tiene que ser, creyéndole al Padre, Él nos lo dará, porque su palabra lo dice. En el Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué tremendas estas palabras. O sea, nosotros nos enfocamos en la situación, pero muchas veces no clamamos al Padre para que nos libre de todas esas angustias. Tremendo, ¿verdad? Segundo, recuerda la palabra, esa palabra que un día alguien te dio a través de un sueño, a través de tus padres espirituales, a través de tus líderes, a través de algún instrumento que Dios utilizó. ¿Verdad? Dios es tremendo, Dios utiliza a sus hijos para darte una palabra, para levantarnos. En este caso, a mí fue un sueño. Qué tremendo fue esto. Y vi el resultado, vi cómo Dios me respondió ese sueño para la gloria y honra de Él. Otra de las cosas es apropiarnos de la palabra, de sus promesas. Dice su palabra que ella no vuelve vacía, sino que hace lo que fue enviada. ¿Verdad? Es tremendo todo esto, hermano. No estamos solos. Muchas veces creemos, en medio de esas circunstancias, que no tenemos la salida. Pero cuando tú levantas la mirada al cielo y le dices, Padre, heme aquí, ayúdame, sosténme, levántame, sosténme, ayúdame. Él no tarda en respondernos. Él nos da la respuesta. Por eso es que muchas veces el enemigo busca
hacer que tus pensamientos o atraparte en los pensamientos. Pero es allí donde tú tienes que tomar la autoridad y echarlo fuera. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sigue continuando diciendo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tremendo esta palabra. Él mismo nos va a levantar, Él mismo nos va a sostener. Por algo nos está permitiendo pasar por esa situación. Por algo el Señor está permitiendo todo esto. ¿Verdad? Para que aprendamos o para que ayudemos y levantemos a otros. Es tremendo. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en fuerza por el poder del Espíritu Santo. Tremendo esta palabra. Es el Señor que nos va a ayudar, nos va a levantar en medio de la circunstancia, en medio de la situación. Pero queda de nosotros buscarlo. Dice, así que levántate y ayuda a otros. Las cosas siempre nos ayudan a bien conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Segunda de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Tremendo esto. Qué poderoso es esta palabra. Muchas veces nosotros tenemos que pasar situaciones para ayudar a otros. Y eso es lo más maravilloso, que con nuestro testimonio nosotros podamos edificar, levantar y establecer el reino de Dios. Poderoso esto. Bendigo tu vida en esta hora, en este momento. Pido que la sangre de Cristo te guarde, te cubra en el nombre de Jesús y que seas levantado en el poder de su Espíritu para ayudar a otros a establecer el reino en esta tierra. Oro en el nombre de Jesús para que seas lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios y que cobres ánimo y que cobres fuerza en creer de que Él hará, de que Él tiene control y dominio de todo. Eres especial, nada nos va a faltar, porque Él lo dice en su palabra, que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Que Él dice en su palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados y sanados. Y dice en su palabra que si yo creo, mi casa también le servirá. Gloria a Dios. Estar allí en sus promesas, en su palabra, es recordarle al Padre sus promesas. Poderoso esto. Qué hermoso es el Señor. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes y que sea el Espíritu Santo llenándolos, animándolos a continuar, sacudiéndose el polvo de sus pies y avanzando. En el nombre de Jesús, declaro que los cielos se abren a tu favor y que la sangre de Cristo te cubra con poder y gloria. Bendigo tu vida, amada iglesia, bendecimos la vida de nuestros padres espirituales, que sea el Señor llenando cada día nuestras vasijas y ayudándolos a ellos a ser instrumentos poderosos para seguir orientando a su iglesia, a su pueblo. Bendiciones, amado Dios les guarde.